Hola, Philippe Delespès. Muchísimas Hola, gracias Fran. muchísimas gracias por tu tiempo y por aceptar esta invitación a conversar. ¿Quién es Philippe Delespès? Para los que no te conocen. Sí, pues soy belga, nacido en Bruselas, pero ya llevo 25 años viviendo en Barcelona. Así que cuando me preguntan tú de dónde eres, es unas preguntas más complicadas que me puedes hacer. Ya no sé qué contestar. Y, Y bueno, he trabajado en multinacionales, en cargos de marketing y comerciales, en empresas como Unilever o Henkel. Y en el 2003, con mi socia, fundamos una consultora en innovación que se llama Inteligencia Creativa, donde ayudamos a las empresas a desarrollar y sistematizar el pensamiento creativo y la innovación. Y después, hace ya casi 6 años, lanzamos desde la consultora otra empresa, una spin-off que se llama Binnacle Innovation Games. Lo que hicimos es gamificar nuestras metodologías de innovación, transformarlas en serious games para poder jugar a innovar, es decir, añadir todos los beneficios de la gamificación a las metodologías contrastadas que ya estábamos utilizando. pues, Philippe, tú y yo nos conocemos, no sé, del 2004-2005, un largo recorrido En otra juntos. vida casi, ¿no? Sí, sí, sí. Y los dos sabemos de la esencia y de la importancia que tiene la cultura. Para ti, cultura es todo, porque tú lo que haces es facilitar a las personas que cambien sus actitudes, sus conductas e introduzcan nuevas maneras de hacer, por tanto, modificas la cultura. Y como sabes, InnoQuotient es una de mis almas con la que diagnosticamos las culturas. ¿Qué cruces son para ti? ¿De qué utilidad te han servido en tu quehacer como profesional, ayudando a otras organizaciones? Esa simbiosis InnoQuotient, cuando lo has utilizado, y cultura. Es complementario. De hecho, la cultura, nosotros que trabajamos como consultora para ayudar a desarrollar la innovación, pues para desarrollar la innovación hay dos partes. Hay una parte que es la cultura, las actitudes, porque si podemos dominar todas las metodologías del mundo y ser un experto mundial en design thinking, si no cambiamos el chip, vamos a generar 1000 nuevas soluciones y matar 999 en los diferentes filtros que hay en el proceso. O sea, si no hay un cambio de mentalidad, de mindset y de cultura, no funciona. También al revés, si estamos solo trabajando la cultura y no damos metodologías para aterrizar la cultura y ponerla en el día a día, podemos convencer a la gente que el error es parte del proceso, pero si tú no me explicas cómo me equivoco, diré, pues primero explica a mi jefe o mi jefa que esto de equivocarse es bueno, y después tenemos que explicar pues, que equivocarse hay que hacerlos con prototipos, rápido, barato. O sea, las dos son indisociables. O sea, nosotros no podemos trabajar sin la parte de cultura, aunque vayamos también a desarrollar y enseñar metodologías y herramientas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, está muy bien, pero ¿de dónde empezamos? ¿Cuál es el estado de la cultura? Entonces, nada mejor que un diagnóstico inicial como el de InnoQuotient para saber dónde estamos. No tanto para nosotros para ver si en esto estás al nivel 17 o en esto tienes 142 puntos y el promedio es 120, que también es una información, pero para mí lo más importante es la evolución. O sea, cómo vamos a ver si vamos bien. Es decir, que es importante tener un diagnóstico inicial y tener una frecuencia. Nosotros muchas veces lo utilizamos en el coaching a nivel anual con los clientes para poder ver dónde mejoramos y dónde no mejoramos. Que al final un diagnóstico es algo dinámico, no solo para ver si hoy está arriba. Obviamente, me sirve ver dónde estoy abajo y compararme como un benchmark, pero lo más importante es evolucionar. Y aquí, pues, tenemos esta necesidad muchas veces, a veces nos lo piden los clientes o a veces lo proponemos nosotros y en todos estos años hemos mirado lo que existe por ahí, hemos llegado a la conclusión que el InnoQuotient es el más pragmático y es el más contrastado simplemente porque está hecho por profesionales de la innovación y no por profesionales de los softwares o gente que ha hecho un diagnóstico de la innovación como ha hecho un diagnóstico del perfil de liderazgo o de cualquier otro tipo, sino gente que lo ha vivido. Y eso se nota y por eso da herramientas prácticas que nos ayudan con los clientes. Genial, maravillosa descripción de los beneficios y de la importancia de los beneficios de InnoQuotient y de la importancia de la cultura. Y en concreto, Philippe, ¿de qué manera te ha sido de utilidad realizar este diagnóstico a la hora de ayudar a tus clientes?
Aparte de la evolución que comentaba antes, en cosas concretas, por ejemplo, en un cliente he podido ver las diferencias que había entre áreas. Y Mm, esto nos permite actuar, involucrar más en proyectos a áreas que parecen que se lo creen menos mm. y directamente nos da punto de actuación. También me ha pasado con un cliente ver que la parte más arriba de la jerarquía, el comité de dirección, eran los que habían complementado menos de la encuesta. Entonces, aquí dices, bueno, ¿qué pasa? Hay que trabajar la parte de arriba a ver si se lo creen antes de empezar el desarrollo, porque aquí ves directamente que cómo puede ser que los que lo tienen que impulsar sean los que parecen menos implicados. O lo que nos ha pasado también es ver, por ejemplo, que en una cultura sale claramente que se valoran muy positivamente en la capacidad de aportar ideas, pero después salen que pocas de esas ideas se llevan a cabo. Se Entonces aquí van. vemos dónde hay que actuar más. Igual no hay que potenciar ahora la parte de generación de ideas, sino hay que potenciar, hay que ver por qué no se llevan a cabo, que esto puede venir incluso de puntos anteriores, de por ejemplo cómo reformular problemas o de problemas de gestión en los proyectos de puesta en marcha, pero nos dan una indicación directa para poder empezar a actuar. Con lo cual, el prueba-error, la experimentación que conlleva todo proceso de innovación, utilizando datos del diagnóstico, la eficacia se incrementa, por tanto. Totalmente, porque podemos ahí hacer intervenciones donde vemos números que salen de los promedios y de las normas. Y hoy un beneficio que he observado en el uso de InnoQuotient, que me gustaría validar contigo, si también te ocurre, y es que se reduce muchísimo el nivel de frustración. O sea, la incertidumbre que genera tomar decisiones, pues haremos esto, y luego no se entiende por qué no funciona. Pues el tener datos del diagnóstico hace, como tú dices, que el dardo sea más certero, por tanto, el rango de incertidumbre se reduce y, por tanto, el grado de frustración también baja enormemente. ¿También lo has percibido? Sí, sí, he percibido lo mismo. Es más, incluso, por ejemplo, nos ha pasado un cliente donde las valoraciones eran muy, muy, muy bajas, o sea, casi inferior en todo, y en vez de generar frustración, ha generado interés en mejorar. Porque, claro, al Qué final, bueno. claro, solo puedes mejorar y ahí dices, bueno, pues como salimos de ahí, seguro que lo hacemos bien y mejoraremos el año que viene. De peor Ya no es puede también ser, ¿no? Sí. por eso, por eso. Oh, Así que sí que fantástico. nos reduce las frustraciones a este nivel por identificar dónde está el problema, por ver las áreas de mejora de manera más claras. Es verdad que a nivel cultural, alguna vez, pero eso te lo habrás encontrado seguro, alguna vez tienes la duda de si la gente quiere saber dónde está o si lo quieren, justamente no quieren saberlo. Hasta que vean que también este diagnóstico, pues si quieren lo difunden y si no quieren no lo difunden, pero en todos los casos es una información que es interesante. Entonces aquí les tengo que tranquilizar diciendo, bueno, tú ten el diagnóstico, si ves que no sale bien ya verás, actuarás, que es lo más importante, y igual no harás tanto ruido con los resultados y no pasa nada, pero como mínimo te servirá de base para empezar a trabajar. Sí. Tú que tienes muchísima experiencia de muchos años con muchas organizaciones, seguro que has trabajado con organizaciones que han decidido abordar el concepto de la innovación de cultura hacia resultados y otras que lo han intentado o lo han abordado desde vamos a los resultados rápidos y la cultura ya se modificará. ¿Qué, Es, qué te, qué es, te gustaría compartir? es más que a veces he fomentado yo la segunda estrategia. Mm, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, te encuentras en una cultura donde hay dudas, donde piensan, bueno, la innovación, todo esto es mucho bla bla, está muy bien, o donde han tenido experiencias negativas, con lo cual lo importante en este caso no será volver a darle otra capa para convencer que hay que cambiar de actitudes, solo van a cambiar con resultados. Aquí la orientación tiene que ir a quick win. Y entonces el resultado hará que la cultura vaya cambiando y lo trabajaremos sobre la marcha y ahí no empezamos desde el cambio de cultura porque nos daríamos más contra la pared por prejuicios o por cosas vividas y lo vamos a trabajar directamente desde el resultado, que al final nada más que encontrar mejoras, resultados e innovaciones para poder creérselo y cambiar la cultura.